La filosofía. Esta palabra puede resonar en la mente de muchos. Pueden venirse miles de imágenes a la cabeza sin pensar en miles de cosas al oír esta palabra, puesto que es algo que constantemente se tiene presente en nuestras vidas. Para comenzar este video, quisiera dar mi opinión sobre la filosofía. La filosofía es... ¿Pero qué? Un momento, ¿quién os reéis vosotros para hablar de filosofía? Aristóteles, deja de hablar así y habla normal, que en este video sos argentino, por favor. Ah, es verdad. Bueno, ¿quién crees que sos para hablar de un tema como la filosofía sin preguntarme a mí, Aristóteles? Aristóteles, la verdad es que hoy en día cada uno tiene su forma de ver la filosofía y tanto tu forma de verla como la mía podrían ser correctas o incorrectas. Está bien, perros, creo que el que está equivocado eres tú. Está bien, vayamos paso por paso, investiguemos juntos la filosofía, volvamos en la historia para intentar definir nosotros mismos la filosofía. Empecemos por el inicio de todo. La filosofía nace en Grecia en un momento en el que nadie sabe. Es imposible saber a ciencia exacta el momento en el que se empieza a filosofar. Lo que sí se sabe es que su origen es griego y que, como se espera, la palabra filosofía es una adaptación al español de su origen. La palabra tiene un porqué de su estructura. En este caso, esta es su palabra en griego y se separa en philein y sofía. La pregunta, en este caso, es ¿cuál es su significado? Su significado sería: philein significa amar y sofía significa sabiduría. Entonces podríamos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría, aunque es un amor fallido, un amor el cual nunca puede ser alcanzado, ya que el filósofo busca constantemente las respuestas a preguntas que generan más preguntas, por ende nunca llegará a la sabiduría. Y la existencia de una persona sabia es imposible, ya que no existe un ser humano capaz de saber absolutamente todo sobre todos y todo. Pero ¿y si esa no es la definición de filosofía? Una pregunta muy filosófica, señor. Muy bien. Ese es el origen de la palabra. ¿Pero es eso realmente la filosofía? ¿O es algo más? Para eso necesitamos seguir aumentando nuestros saberes a base de estudios, investigaciones, entre otras cosas. A esto se lo llama saber crítico, el saber que adquirimos en base al estudio y la información, a diferencia del saber vulgar que lo obtenemos por el simple hecho de vivir en sociedad y no se necesita un estudio o aprender de manera sistemática nada. De hecho, se podría decir que la filosofía es un saber crítico, ya que se estudia y se necesita información para poder responder las preguntas que se plantea. Dicho esto, sigamos excavando en lo profundo de la historia de la filosofía. Podríamos continuar con los filósofos más conocidos y lo que han dicho sobre la filosofía, así aprenderíamos puntos de vista distintos a los que nosotros creemos. Por ejemplo, Platón dijo lo siguiente: el proceso que consiste en examinar una cosa por medio de la vista es completamente lleno de ilusiones, y lleno de ilusiones es también el que se vale de las orejas o de cualquier otro sentidos. Ella, refiriéndose a la filosofía, persuade al alma de tomar sus distancias, en la medida en que no es absolutamente necesario recurrir a los sentidos. Ludwig Wittgenstein dijo: el objeto de la filosofía es una aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse esas proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos de lo que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. Vayamos con otro. La filosofía está escrita en este libro inmenso perpetuamente abierto delante de nuestros ojos, quiero decir el universo, pero no se la puede aprender si no se aprende primero el lenguaje y los caracteres de los cuales está escrita. Esto fue dicho por Galileo Galilei. René Descartes aclaró lo siguiente: el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada uno piensa que está tan bien provisto de él que incluso quienes son difíciles de contentar en las demás cosas no desea para sí nada más de lo que tienen. No es verosímil que todos se equivoquen en eso, pero sobre todo eso se testimonia que el poder de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que se llama el buen sentido de la razón, es naturalmente igual en todos los hombres, y así que la diversidad de nuestras opiniones no viene de unos son más razonables que otros, sino solamente de lo que conducimos nuestros pensamientos por diversas vías. Y no consideramos las mismas cosas, pues no es suficiente tener un buen pensamiento, sino que lo principal es aplicarlo bien. Siguiendo con los pensadores, tenemos la siguiente definición. Cuando la filosofía hubo terminado de cantar dulce y armoniosamente estos versos, sin perder la majestad ni gravedad de su rostro y de su mirada, yo, que aún no había olvidado la pena profundamente clavada en mí, le interrumpí cuando se disponía a añadir algo más y exclamé:
Oh tú, que precedes y guías a la verdadera luz, todas las conclusiones que hasta tu discurso ha aprobado no solo me han parecido divinas de examinar su contenido, sino irrefutables por la validez de sus argumentos, dijo Boecio. Vayamos con el último. Del informe que acabamos de suministrar resulta claro que todos los pensadores parecen buscar las causas ya mencionadas en la física y, fuera de ellas, no podríamos señalar ninguna otra, pero lo hicieron de un modo confuso, y aunque en cierto sentido se las mencionó antes a todas las causas y en otro sentido todavía no se los hizo, pareciera que sus comienzos de la filosofía balbuceaba acerca de todas las cosas, pues era todavía joven y se encontraba en estado naciente. Esto lo dijo... Eso lo dije yo. Correcto, lo dijiste vos. Esto nos lleva a deducir que con el tiempo y las mentalidades de distintos filósofos y pensadores han ido cambiando las definiciones de filosofía, pero nunca se llegan a poner de acuerdo totalmente. Por ende, la filosofía aún para estas épocas no tiene una definición clara, ya que para cada pensador la filosofía es algo distinto. Entonces, todavía no sabemos lo que es. Correcto, todavía no lo sabemos, pero indaguemos aún más para definir la filosofía. Podríamos basarnos en las diferencias con otros saberes, por ejemplo, la ciencia. Eso de la ciencia se nota una diferencia muy marcada, pero a la vez tiene similitudes. Concretamente, ambas tratan de comprender el funcionamiento del universo a través de métodos bien fundados y ambos formulan preguntas para responderse de la manera más exacta posible. La cuestión aquí es que el filósofo se formula a sí mismo las preguntas universales y, en cambio, los científicos se hacen preguntas exactas para la ocasión determinada. Un ejemplo de esto sería que un filósofo se cuestionaría el sentido de la vida y el significado de la muerte. En cambio, un científico da por sentado que hay que preservar la vida y se enfoca en cómo salvarla antes de preguntarse si vale o no la pena hacerlo. Igualmente, al igual que hay diferentes preguntas para ciencia y filosofía, entre las mismas ciencias hay diferentes objetivos. Por ejemplo, un psicólogo se preocuparía por tu estabilidad mental, un médico por tu salud. En cambio, un filósofo se preguntará el sentido de la vida, el porqué de nacer, entre otras cosas más. Esa es la diferencia entre un científico y un filósofo. Bien, eso fue la diferencia entre filosofía y ciencia. Pero ahora, ¿qué hay de la ideología? Mucha gente confunde la ideología con la filosofía y es normal si pensasen que la filosofía es un conjunto de creencias, opiniones y representaciones de un determinado grupo social. Sería normal pensar que es lo mismo si creemos que eso es la filosofía. Sin embargo, a lo largo del tiempo y la historia de la ideología fue cambiando su significado. Su origen se contribuye a Anthony Louis Claude de Stud de Tracy, quien se proponía a crear una nueva ciencia que estudiaría el origen de las ideas. Se los denominó ideología y ideólogos. Estas mismas palabras fueron retomadas años más tarde por los filósofos Karl Marx y Federico Engels para referirse al conjunto de representaciones, doctrinas filosóficas, éticas, políticas y religiosas que expresan los modos en los que se dan las relaciones de producción, modos de que provienen de la clase dominante. En el siglo XX, el concepto de ideología cambió a una connotación más neutra y hoy en día se define como el conjunto de ideas y valores organizados coherentemente cuyo fin es orientar los comportamientos sociales, económicos y políticos de los individuos. De esta manera, la ideología pasaría a ser vista en doctrinas y movimientos políticos los cuales pretendían en parte transformar a los individuos a seguir su propio modelo. De esta manera, podemos diferenciar la ideología de la filosofía, ya que la ideología trae consigo un dogma, una forma de hacer, pensar y ver las cosas ya definida. En cambio, la filosofía nos abre la mente y las puertas para que podamos formar nosotros mismos nuestras propias ideas. ¿Un dogma? Sí, un dogma es algo que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda a menos que no pertenezcas a su sistema. Por eso no se puede pertenecer a los filósofos, porque en el caso de la filosofía se trata de cuestionarse dudas universales, y si fuese un dogma no se podría cuestionar a menos que no pertenezca al subsistema que presenta el dogma. En este caso, al no formar parte de ello, podría cuestionarse. Bueno, muchas gracias, aprendí mucho hoy, pero, entonces, ¿qué es la filosofía? Mira, yo antes de todo esto lo tenía muy claro y sabía muy bien cómo definirla, pero ahora que hemos visto toda esta información nueva, me es difícil definirlo. Al fin y al cabo, de eso se trata la filosofía, de responder una pregunta y que resulten muchas más, porque la filosofía es eso, la filosofía es pregunta, es respuesta, la filosofía es pensamiento, es divagar, es informarse, es la madre de todas las ciencias y es diferente a la ciencia, es un camino, es un cambio constante, la filosofía es todo. Por eso no se puede tener una respuesta concreta de lo que es, porque a no ser de que lo sepas todo, no sabrás qué es la filosofía. Y como dije al principio, es un amor fallido, un intento de sabiduría. Todo este tiempo estuvimos buscando la respuesta, además de que no pudimos responder, salimos con más preguntas. Esa es la esencia de la filosofía. Genial, me convenciste, ahora te falta el resto de filósofos del mundo.
¿Qué?